¿Dónde está Dios en el sufrimiento humano? Esta pregunta nos la hemos hecho muchos de nosotros en algún momento de la vida. Es una pregunta demasiado profunda, demasiado fuerte como para poder responderla de un plumazo y mucho menos responderla con una respuesta rápida, superficial, con un consuelo barato, porque la pregunta sobre el sufrimiento es una pregunta tan honda que muchas veces provoca la duda sobre Dios. Esto lo decía Epicuro en su famoso dilema. Decía, o Dios no puede evitar el mal y entonces no es todopoderoso, porque si Dios no puede evitar el mal, no es todopoderoso, como decimos, ¿no? O no quiere y entonces no es bueno. Yo creo que este gran dilema ha atravesado la historia a lo largo de los siglos, provocando que muchas personas se cierren a la fe. Muchas personas se plantean eso. Si Dios permite el sufrimiento, entonces Dios no es bueno. Y creo que lo tenemos que reconocer. Lo primero que hace brotar en nosotros el dolor y el sufrimiento humano no es precisamente adorar a Dios, sino la duda sobre Dios. Porque la pregunta es, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial, en medio de los campos de concentración, donde se mataban a miles y miles de judíos? ¿Dónde estaba Dios en Japón el 13 de marzo del 2011, en ese tsunami que arrasó con la vida de tantísimas personas, y que hoy todavía, después de 7 años, siguen sufriendo las consecuencias de ese tsunami y no se ha conseguido recuperar muchísimas viviendas? Hay más de 50.000 personas que todavía viven en unas casas provisionales. ¿Dónde estaba Dios ahí? ¿Dónde estaba Dios en los atentados que ha habido estos años tan cruentos, tan duros, del ISIS en tantos países? En el concierto de Manchester de Ariana Grande, ¿dónde estaba Dios? O en París, cuando murieron esas 130 personas entre el estadio, los bares, los restaurantes, la sala Bataclan. ¿Dónde estaba Dios en Bruselas, en Niza, en Barcelona, o en Francia, cuando ese sacerdote francés fue degollado? O aquí mismo en Argentina, ¿dónde estaba Dios en Cromañón, ese 30 de diciembre del 2004, cuando hubo nada más ni nada menos que 194 muertos, muchos jovencísimos, incluso niños, miles de heridos? ¿Dónde estaba Dios? O podemos preguntarnos, ¿dónde estaba Dios en Florida el 14 de febrero, ahora cuando 17 jóvenes han muerto a manos de un exalumno que estaba mal de la cabeza y que tiroteó en clase? No es de extrañar que para muchísimas personas el sufrimiento del inocente es un argumento muy fuerte contra la creencia en Dios. La gente te lo dice. ¿Por qué mi primito tuvo que morir a los 5 años? Yo no creo en Dios. ¿Por qué Dios ha permitido que mi mamá tenga un cáncer? Yo no creo en Dios. ¿Por qué ahora esta enfermedad degenerativa, justo en un momento de tanta plenitud en la vida? Yo no creo en Dios. ¿Por qué este accidente tan tonto ha tenido que terminar con la vida de mi amigo? Y yo creo que muchos de nosotros nos rebelamos contra ese tipo de fe que dice, Dios lo habrá permitido por algo. ¿Verdad? Que muchos de nosotros escuchamos eso, Dios lo habrá permitido, por algo habrá sido. Y dentro de nosotros surge una rebeldía. ¿Por qué?
Pues que me disculpe quien así lo expresa, pero una cosa queda clara: Dios no permite el sufrimiento. ¿Cómo que no lo permite?, dirán algunos. No. Primero, Dios no manda el sufrimiento. A veces parece que Dios no tuviera nada mejor que hacer que desde el cielo mandar una enfermedad, un accidente. No, Dios no solo no manda el sufrimiento, sino que Dios no lo permite ni lo quiere. Entonces la gran pregunta es: ¿qué hace Dios en el sufrimiento? ¿Dónde está? ¿Qué hace Dios? Comparte el nuestro. Dios comparte nuestro sufrimiento y Dios lucha contra él. El gran misterio de nuestra fe es que Jesús crucificado es para los cristianos la expresión máxima del sufrimiento inocente y a la vez es la expresión del sufrimiento con fe, porque Jesús, si bien es verdad que se siente abandonado por Dios, también se siente que se abandona en Dios. Y la gran pregunta es: ¿dónde está Dios en el crucificado? ¿Cómo aparece Dios en el crucificado? Ya lo dicen las autoridades judías cuando miran a Jesús en la cruz: que baje ahora de la cruz para que lo veamos, entonces creeremos. Si Él es el Hijo de Dios, que baje de la cruz, entonces vamos a creer. No, Dios no baja de la cruz a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios estaba en la cruz de Jesucristo, sufriendo de alguna manera su mismo sufrimiento. Dios estaba con él sosteniendo su fe y su esperanza para que no desfalleciera. Dios estaba con él recibiendo su muerte y resucitándolo de entre los muertos. Y Dios está en el sufrimiento de cada hermano de esta tierra y en su muerte, como lo estuvo en el de Jesús. Hay muchas personas que a lo largo de la historia han intentado explicar la presencia de Dios en la cruz de los hermanos, y uno de ellos es Elie Wiesel, que es un premio Nobel de la Paz. Narra la experiencia en un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Se ve que había habido un acto de sabotaje. Alguien había intentado escapar y entonces se castigaba a los presos con una represalia matando a algunos de ellos. Y él lo narra así: un día, al volver del trabajo, vimos 3 orcas levantadas en el recinto de llamada, 3 cuervos negros. Los SS son los soldados nazis, a nuestro alrededor con las metralletas apuntándonos, la ceremonia tradicional. 3 condenados encadenados y entre ellos un niño, un pequeño, el ángel de ojos tristes. Los SS parecían más preocupados, más inquietos que de costumbre, porque colgar a un niño delante de miles de espectadores no era un asunto sin importancia, y el jefe del campo leyó el veredicto. Todas las miradas estaban puestas en ese niño, que estaba lívido, casi tranquilo, mordisqueándose los labios. La sombra de la horca le recubría. El jefe del campo se negó en esta ocasión a hacer de verdugo. Le sustituyeron 3 soldados de las SS. Los 3 condenados subieron a las sillas a la vez. Los 3 cuellos fueron introducidos al mismo tiempo en los nudos corredizos. ¡Viva la libertad!, gritaron los 2 adultos mientras el pequeño permaneció callado. Y entonces alguien detrás de mí preguntó: ¿dónde está el buen Dios? ¿Dónde? A una señal del jefe del campo las 3 sillas cayeron. Un silencio absoluto descendió sobre todo el campo. El sol se ponía en el horizonte. Y comenzó el desfile.
Teníamos que pasar por delante de ellos. Los 2 adultos habían dejado de vivir. Su lengua pendía hinchada, azulada, pero la tercera cuerda no estaba inmóvil, porque de tan ligero que era, el niño seguía vivo. Permaneció así más de media hora, luchando entre la vida y la muerte. Cuando pasé delante de él, escuché al mismo hombre detrás de mí: ¿Dónde está Dios? Y en mi interior escuché una voz que respondía: ¿Dónde está? Pues aquí está, aquí, colgado en esta horca, aquí está Dios. Dios no causa el mal, Dios no lo permite, sino que lo sufre con nosotros. Dios está presente y alzar la mirada frente al crucificado es el único consuelo que nos puede aliviar. ¿Quién puede aliviar ahora a la madre de estos chicos que han muerto en Florida? ¿Quién puede aliviar a esos padres, a sus hermanos? No existe consuelo para su dolor. Mirar a un crucificado es ver que Dios tiene los brazos abiertos para abrazar uno a uno a los hombres, mujeres, niños, jóvenes que hoy están atravesados por el sufrimiento. ¿Dónde está Dios en el sufrimiento humano? Dios está padeciéndolo, Dios está sufriéndolo y Dios está luchando contra él.